Hola a todos, hoy estamos de lujo, hoy tenemos State of the Franchise, New York Jets, tenemos invitados, tenemos a Giovanni y Guillermo, nos da muchísimo gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Pues vamos a comenzar a platicar. Mi primer pregunta es Darnold, a ver, si quieres empezamos Giovanni. ¿Cómo ves a Darnold? ¿Es el Salvador o no? ¿Cómo ves? Lo he visto durante 3 años y desafortunadamente no es El Salvador. Tuvo un primer año muy complicado con temas de lesiones, con su tema que le dio una gripe, el mono muy conocido que le da a los chavillos. Y entonces el primer año como que no pudo, eh, no se le pudo dar como una calificación a su desempeño. Entonces ya vino el segundo año y el tercero, que es el que acabamos de salir, y la verdad sí se le ven muchos problemas de novato, a pesar de que ya no es su primer año. Entonces, ahorita la mayoría de la fanaticada ya está pensando qué hacer o cómo moverse con la posición de quarterback, pero ya pasando de Sam Darnold, definitivamente. Es decir, ¿ustedes sí ven un hecho que salga? Es decir, ¿qué porcentaje le darían de probabilidades de que se quede? Un porcentaje de posibilidad de que salga, yo le daría un 80. No sé, Memo. Ok. Yo en mi caso, pues estoy igual que Giovanni. Yo siento que, bueno, al menos mi impresión es de que este chavo ya, pues, tuvo su tiempo de prueba y pues al menos no logró probar nada hasta este momento. Sé que tal vez ha estado muy carente de lo que son piezas para poder salir adelante porque pues efectivamente no tiene una buena línea, nunca ha tenido un receptor bueno, un corredor que lo soporte, pero al paso del tiempo uno ve cómo va progresando el jugador, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, si hablamos del mismo draft en el que salió Baker Mayfield, Lamar Jackson o Josh Allen, los ve cómo uno va progresando y por ejemplo dice, no, es que Darnold no tiene nada, porque hay mucha gente, aquí es como que un mundo dividido a la mitad, ¿no? Hay mucha gente que sigue diciendo, ¿sabes qué? Sam es nuestro quarterback y hay que construir alrededor de él, hay que darle armas y van a ver que va a salir adelante y va a ser el nuevo Peyton Manning, casi, pero habemos muchos otros de los cuales, al menos yo en mi caso, yo no he visto como que progrese de un año al otro, como que cada año que pasa, se ve más temeroso, se ve más desconfiado de tirar un pase, lanza intercepciones muy de primaria, como llegarían a decir, ¿no? Entonces sí, yo siento que aparte la front office ya está buscando cómo ocuparlo como moneda de cambio para seguir subiendo en el draft. Entonces sí, yo la verdad soy también de la opinión de que ya el tiempo de prueba ya pasó y pues desafortunadamente no tuvo un progreso en su calidad como jugador y pues habrá que intentarlo en otro lado. Tal vez como dicen puede ser que sea un gran error para los Jets deshacerse de él, pero también siento que le beneficiaría a él un cambio por un fresh start en otro lado donde se pueda desarrollar. Sí, es que el tema de Darnold es, le queda un año más de contrato. Entonces, o sea, siempre cuando es tu primer contrato es un contrato bajo. Entonces, si deciden quedárselo, ya sería pagándole, o sea, claro, todavía tienes un año más, pero ya tendrías que renovarle alto. Sí, ¿no? Exacto. Y aparte esta opción del quinto año creo que, si no estoy mal, creo que representaría como 20 millones al cap hit de este año para los Jets, que bien podrían ocupar para otro jugador, no sé. También lo único que veo malo de ahí es de que como que la oficina frontal es muy de, ¿cuánto cuesta traerme? No sé, no voy muy a un Odell Beckham, es un decir, ¿no? No, pues me cuesta $50. ¿Y cuánto te cobra el chavo que acaban de cortar las panteras? No, te cuesta 10. Ah, pues tráetelo, ese va a ser bueno. Entonces como que no quieren gastar, también como que no le invirtieron y ahí es donde pues no se sabe qué onda con la oficina de los Jets, ¿no? No sabemos si en verdad, porque yo estoy al menos muy familiarizado con cada offseason, pasan los años y por ejemplo, Anthony Barr hace 2 años, el año pasado, tienen un alto interés los Jets sobre Anthony Barr. Anthony Barr visita las instalaciones de los Jets. Anthony Barr se va sin contrato de las oficinas de los Jets
y posteriormente firma contrato con X equipo, ¿no? Y así ha sido año tras año como que la super noticia siempre es, los Jets tienen gran interés en X jugador y el X jugador nunca termina firmando en otro lado, entonces eso también sería ver cómo lo quieren manejar la situación de Darnold, si son tan ahorradores como se ha presentado en los últimos años, lo más seguro es que no esté Darnold para el próximo año. Ahora, los Jets es un equipo, y a lo mejor no sé si voy a decir la palabra correcta, ¿no? Es un equipo gitano en el sentido que no sabes cada temporada qué va a pasar con los Jets, ¿no? Sí. Es decir, normalmente los Jets es un equipo súper competitivo, súper aguerrido. Yo soy fan de los Dolphins y históricamente, bueno, es decir, puedes tener más certeza de si le vas a ganar a los Pats en los tiempos de los Pats, a qué va a pasar en el juego contra los Jets, ¿no? Como puede ser un juego, yo creo que nunca fácil, curiosamente. Es decir, siempre es un equipo, es decir, es como, incluso para los equipos fuertes, como una piedra en el zapato, ¿no? Es decir, que puedes ¿no? ir bien y impredecibles, y aunque dices, oye, tiene una marca ahorita, tiene marca perdedora, pues te hacen tropezar y te sacan de playoff, ¿no? Es decir, tiene una es un equipo súper aguerrido, súper competitivo, pero gitano, es decir, no sabes qué va a pasar con ellos, ¿no? Sí, claro. Es como el caso de los Rams, ¿no? Venían de super récord y, pasaron a playoffs encaminadísimos y pierden contra el equipo que va 0-11, no me acuerdo en qué récord. 0-13. Y pierden contra el peor de la liga, dices, no es posible. No es posible. Y jugando con los chavos que sacaron de un McDonald's, ¿no? Porque ni siquiera eran jugadores probados, era lo primero que se encontraron. Y pierden, entonces dice uno, sí tiene mucha razón. Muy impredecibles y pues nunca se sabe qué va a pasar. Y regresando un poco a la situación de la competitividad que hay entre los juegos, entre divisiones, entre los equipos de la de la americana, sí te puedo decir que, por ejemplo, había años en los que los Jets iban con marca ganadora y se topaban contra unos delfines casi moribundos y nos sacaban el partido. O, por ejemplo, la última vez que los Jets estuvieron como en una posición de playoffs, que fue en 2015, con Ryan Fitzmagic en ese momento en los controles del quarterback, íbamos con una marca de 15, solamente una victoria de meternos a postemporada, y los Bills de Rex Ryan nos sacan la victoria con 4 intercepciones. Entonces, definitivamente es un equipo raro porque, por ejemplo, en las proyecciones que se hacían a principios de año con los Jets, mucha gente decía que se iba a pelear el primer puesto de su división con los Bills de Buffalo por la situación de que Tom Brady por fin iba a dejar a los Patriotas. Entonces, muchos aficionados estábamos como ilusionados de que no, por fin ya Tom Brady nos va a dejar hacer algo y aquí es nuestra oportunidad, y ¡pum!, de pronto 13 juegos seguidos sin ganar. Entonces, efectivamente, nunca se sabe qué va a pasar con este equipo, y bueno, por eso es la expectativa que se tiene en este año. Yo veo en el papel a los Jets, tienen todo para salir del bache. O sea, a ver, tienes la segunda global, tienes Seattle, que dieron por Adams, la 23. La superestrella. O sea, tienen 2 primeras rondas, tienen su segunda ronda, que es la 34, se parece casi una primera baja. Tienes 2 terceras rondas, o sea, tienes dentro de los primeros 87 picks, tienes 5. Es una brutalidad. Tienes espacio en el cap, mucho espacio en el cap. Tienes a Darnold, que Darnold a lo mejor le puede sacar por él una segunda por ahí, a lo mejor. O te lo quedas y armas todo el equipo, porque podrías hacer eso, o lo mandas por un segundo, porque él recuerdo que fue, según yo, la tercera global, si mal no recuerdo. Sí, fue la tercera en aquel entonces. Creo que hicieron un trade con Filadelfia en aquel entonces para agarrarlo, o sea, subieron para agarrar a este chavo. Del sexto al tercero. O sea, tiene valor, o sea, él a lo mejor le puede sacar una primera baja el siguiente año, o una segunda.
O sea, tienes lana disponible, tienes montón de draft picks, ya no está Brady, digo, está Buffalo, que por cierto, yo le voy a Buffalo, estamos puros de la Pero haz AFC de este. cuenta, bueno, ahorita regreso con mis preguntas. Perdona, termina, Jacobo. No, está bien, o sea, de que tienen todo para hacerlo. Claro, le tienes que atinar en lo que selecciones en el draft. ¿Qué opinas? Ese es el punto fuerte de este. Desafortunadamente, al paso de los años, los Jets no se han destacado por ser grandes scouts. Lo hemos visto que será desde... Él lo platicaba ayer con Giovanni, nuestro último draft, bueno, en draft pick de la primera ronda que se mantuvo en el equipo varios años fue Muhammad Wilkerson, que fue el único que le renovaron y a los 2 años o 3 años lo cortaron y se fue a Green Bay y ya se acabó su carrera porque se fracturó una pierna y ya nunca volvió a jugar. Pero de ahí en fuera, todas nuestras primeras selecciones de ronda han sido jugadores boss, como le llaman allá los gringos, que por ejemplo estaba Calvin Pryor, el último Me acuerdo pick de de Vernon Giants. Golson. Uy, no, ese Vernon Golson sí fue de las épocas de Mark Sánchez. Sí, creo que fue el peor, pero por ejemplo, tuvimos al Quinton Cottle. Adiós. Tuvimos a Jamal Adams, ya no está. Dee Vino Calvin Milner. Pryor. Tampoco pegó Calvin Pryor. O sea, han sido muchas, el historial desde los draft picks. Luego estaba este cornerback que se apellidaba Wilson, también. Terminó jugando en Nueva Orleans. El año pasado, el único que bueno, está Sam Darnold también, primera ronda, y ahorita ya andan viendo de si se quedan con él o no. El único que hasta el momento ha salido bueno de los últimos años, yo creo que es Quinnen Williams, y el primer año como que no despegó mucho, pero yo sí vi un gran crecimiento del año 1 al año 2, pero increíble, o sea, sí, es de los jugadores destacados del equipo, y pues esperemos que ya con esta nueva administración ya tengan como un mejor equipo de scouting, porque sí ha sido un problema recurrente durante los últimos años, y al menos ahorita yo lo veo un poco mejor con JD. Por ejemplo, drafteó a el Mekhi Becton, el tackle gigante, Muy que tiene bueno. muy bueno el chavo, bastante bueno, y en general la generación de ese año del draft, digo, el único jugador de impacto inmediato fue él, ¿no? El titular desde el día 1, y de ahí en fuera agarró a dos profundos, ¿cómo se llama? Bryce Hall, un cornerback de Virginia, que también ese jugador se ve que es de los que necesita más tiempo para desarrollarse, pero tiene potencial de ser algo grande, y también tiene a este safety, que se nos fue su nombre ahorita. Bueno, es un safety que agarraron de la Universidad de California el año pasado, que también se ve que tiene, Ashton Davis se llama, y también tiene potencial para ser un buen jugador, pero sí necesita más tiempo para desarrollarse. De ahí en fuera, los otros jugadores que agarraron, pues como que pasaron sin ver, pero pues a ver qué tal en el año 2. Entonces podría ser que este año ya tengamos un mejor equipo de scouts que puedan aprovechar al 100% o aprovechar bien esos draft picks, como comentas, que tenemos bastante capital para inclusive moverse para arriba, para abajo. Hay muchas opciones, pero todo como que el cornerstone de todo esto va a ser si se queda o no se queda Sam Darnold. A partir de ahí creo que va a ser el parteaguas de cómo se va a mover el draft los Jets este año. Ahora, no necesariamente es escauteo. O sea, a lo mejor los scouts hacen la chamba, pero tenían un equipo de entrenadores bastante malo. O sea, a lo mejor ya con el cambio de entrenador, a lo mejor el problema no eran los scouts, era el entrenador. También podría ser otra, porque pues sí estaba muy... Es que también es otro de los factores por los cuales la gente se quiere quedar a Sam Darnold. La gente dice que era culpa todo de Adam Gase. Sí. Y sí, en parte sí, porque las ofensivas que él manejó, al menos en los Delfines y acá en los Jets, pues jamás funcionaron. Todo el mundo lo alababa por el trabajo que hizo con los Broncos en aquellos entonces, pero pues ya se vio que todo el que movía todo el equipo era Peyton Manning, no Adam Gase. Entonces, posiblemente con el nuevo entrenador, todas estas dudas van a irse descartando, pero yo siento que es como una moneda al aire de saber si Darnold es la respuesta o no. Ahorita es como un 50-50. ¿Y qué expectativas tienen del nuevo coach? Muchas. Ya después de lo vivido el último año, ya cualquier cosa es buena. Y bueno, aparte viene con el marco de haber estado en un Super Bowl, pero con la defensiva número 2 rankeada en toda la liga. Y todavía en el último año, a pesar de las 1001 lesiones que tuvo San Francisco en su defensiva,
mantuvo a tope o mantuvo a flote a la defensiva y creo que estuvo en el 5º lugar rankeado. Entonces, aparte de las estadísticas y los números que hablan mucho a su favor, se habla mucho de que Robert Salah mantiene una perfecta comunicación y una muy buena relación con sus jugadores que se ve reflejada en el campo, porque este Robert Salah es la antítesis de un Adam Gase. Adam Gase lo veías en todos los partidos de los Jets sentado en la banca así, casi como Tom Brady en sus plegarias de medio tiempo, pegado en su iPad, revisando cosas, y los demás entrenadores estando como al timón del equipo, y Robert Saleh todo lo diferente, como animando a sus jugadores, motivándoles, gritándoles, celebrando con ellos. Entonces, yo creo que a partir de ahí toda la cultura y toda la actitud del equipo va a cambiar radicalmente. Entonces yo principalmente, o en mi opinión, estoy muy emocionado para ver qué tal funciona en un mercado tan grande como es Nueva York. Y también se habla mucho últimamente y cada vez más de la figura del general manager, que al final pesa muchísimo, ¿no?, en las decisiones. ¿Cómo estaría la gerencia general ahorita en Jets? Pues muchas de las malas decisiones que se habían venido tomando años atrás, al parecer, y según lo que he leído, era por culpa o por de los dueños. O sea, el que tenía la decisión final eran los hermanos Johnson, Chris y el otro, no recuerdo cómo se llama. Woody. Pero, ándale, Woody Johnson. Y ellos eran los que tenían la última palabra. Muchas veces, si un jugador iba a ser adquirido vía agencia libre o por el draft, los coaches o el equipo de scout podía tener cierto jugador para traerlo hacia nuestro equipo, pero ellos decían sí o no. Al fin de cuentas, la decisión de traer a Adam Gase fue de ellos y la decisión de mantenerla también fue de ellos. Entonces, se supone que ahorita que uno de los dos hermanos ya regresó de Inglaterra, ya se tomó la decisión de que el equipo lo va a controlar directamente el general manager, y a partir de ahí ya él va a apoyar la decisión al 100%, ya no va a ser lo que él diga, por así decir, ¿no? Ya no va a ser ley absoluta él, sino que va a tener que pasar primero por el general manager, él solo va a dar luz verde sin estar juzgando las decisiones, y esperemos que ya con eso mejoren las cosas, porque también es muy difícil estar haciendo un trabajo y que de arriba te digan siempre no. Entonces muchas veces ese es el tipo de conflictos que también se tienen muchas veces, inclusive con jugadores, como en el caso que pasó con Jamal Adams. Creo que fue una de las cosas por las cuales también eso y su actitud, ¿no? Fueron muchos factores, pero en parte fue mucho la decisión de los de arriba, de decir, ¿sabes qué no? O también el capricho de mantener a Adam Gase. Ok. Entonces, lo que a ustedes les gustaría es tradear a Darnold por lo que te den, y en la segunda global seleccionar al quarterback que no agarre Jacksonville. O sea, Jacksonville va a agarrar a Trevor Lawrence, porque este es un draft de quarterbacks, el siguiente no tanto. Entonces, como que ustedes probablemente quisieran eso, ¿no? Tradearlo, tener una segunda ronda, pero en la segunda global sí agarrar quarterback. Es que, bueno, no lo sé. A mí mi opción ideal era Trevor Lawrence, el chico de Clemson. Y de ahí para abajo, muchos expertos y muchos analistas, por ejemplo, Daniel Jeremiah de NFL Network, comentan que Darnold, al momento de haber salido de USC, tenía un nivel más alto como quarterback que todos los quarterbacks que vienen después de Trevor Lawrence. Ahorita se habla mucho del chavo de BYU, de Zach Wilson, pero él tiene muy poco tiempo de haber estado jugando. Creo que el año pasado fue su único año como titular, y de ahí se lanza a hacer al draft, a hacer como prospecto, y eso como que en años anteriores no ha salido muy bien, ¿no? Ya tenemos ahí el caso de Dwayne Haskins, que no pegó. Tenemos el caso de Blake Bortles, que tampoco jaló. En Jacksonville tenemos el caso de este chavo de Mitchell Trubisky, de North Carolina, aunque tiene el talento el chavo, pero mucha gente lo cataloga con un Trubisky 2 por el poco tiempo que tiene, y como los mismos medios lo hacen que sus expectativas crezcan, o que ellos mismos crezcan como en el punto del ego, y es donde empiezan a tener las broncas que tuvo Trubisky. No tuvo, creo que un año más o menos con Chicago, y de ahí para abajo ya nunca volvió
armarla. Y por ejemplo, Dwayne Haskins también para afuera. Entonces, es muy riesgoso el pick de lo que es de este chavo. Y de ahí en fuera los otros quarterbacks, pues no se les ven como que las aptitudes para ser seleccionados tan alto en un draft como el de ahorita. Porque el chavo de Ohio State, Justin Fields, sí se ve que es muy bueno, pero tiene todavía la misma mala costumbre que tenía Robert Griffin de correr para cualquier situación, y ahí es donde los cores empiezan a tronar, ¿no? Digo, el único caso que ahorita he visto que ha salido adelante en ese tipo de estilo de quarterbacks han sido Cam Newton y Lamar Jackson, que les ha funcionado bastante, y Lamar Jackson por su elusividad y que es rapidísimo, le funciona, y Cam Newton porque es un monstruote como de 2 metros, y pues sí está muy difícil tirarlo, ¿no? Pero de ahí en fuera la mayoría de los quarterbacks que son de ese estilo de Wall Street, pues terminan lesionados o sus carreras no llegan muy lejos por lo mismo. Entonces, ese es el caso de Justin Fields, que aunque tiene muy buen brazo y jugó un nivel muy alto en lo que fue el college, pero está ese concern de que se arriesga mucho, ¿no? Y de ahí en fuera los otros dos, creo que es un chavo de North Dakota State, que también no he escuchado hablar mucho de él. Y Mac Jones, pero Mac Jones es el mismo caso que Zach Wilson, no tiene mucha experiencia, y aparte Mac Jones estuvo rodeado de demasiado talento como para no salir adelante, ¿no? Tenía a Devonta Smith, a Najee Harris, toda esa línea poderosísima ofensiva de Alabama que hizo trizas en el campeonato nacional al otro equipo, no me acuerdo contra quién jugó. No me acuerdo contra quién jugó ahorita el campeonato nacional, pero fue una mega paliza. Entonces era muy difícil que no triunfara en ese sistema, ¿no? Una super defensiva de Nick Saban, marca Nick Saban, entonces era muy difícil que no la armara, y ahorita sí sería como que si, al menos en mi punto de vista, si no era Trevor Lawrence, pues ya, ni modo, ya no hay, mejor nos quedamos con Arnold. Sí, Por haber y ganado esos como, 2 partidos, ¿no? Correcto. O sea, iban ustedes de líderes para la número 1, ganaron esos 2 y los rebasó Jackson. Sí, no, era mucha gente estaba desesperada y enojada, ¿no? Porque como decían, hasta para perder son malos, o sea, ni eso pueden hacer, ¿no? Lo único que tenían que hacer era perder, y no lo pueden hacer, no es posible. Yo entre uno de ellos, porque había mucha discusión o mucha polémica, porque decían, ¿cómo puedes decirte fan de los Jets si en realidad quieres que vayan una temporada completa 0-16, catalogándolos entre los peores equipos de la historia? Entonces estaba la gente que decía, es que sí, vamos a ir 0-16 en una temporada, pero en este draft hay un talento generacional que no se había visto en 10 años, que podría cambiar la cara de nuestro equipo y nos podría dar buenas temporadas durante 10 o 15 años seguidos o consecutivos. Entonces, regresando un poco a la situación de qué hacer con el segundo pick del draft, es la situación es que el próximo año definitivamente y forzosamente los Jets van a mejorar por todo el cap space que tienen, por todos los draft picks. Entonces, el próximo año forzosamente vamos a tener mínimo unas 5 o 7 victorias, mínimo. Y dependiendo de lo que puedan hacer el general manager y el head coach en sus estrategias, podría ser más. Entonces, si en ese punto Sam Darnold no mejora, la oportunidad de tener el segundo global o de utilizar ese segundo global y otros jugadores y otros draft picks por obtener un jugador de agencia libre se va a esfumar. Entonces, en este punto, no hay como un camino muy visible, muy en específico para seguir, y si va aquí o una de dos, o Joe Douglas se consagra o o cava su propia tumba y ya no lo vamos a ver en los Jets en 1 o 2 años. Entonces, este es como el point break para saber si es el general manager que todo mundo, o al momento los fans de los Jets creemos que es, o no lo es. Okay. Oigan, yo tengo una duda. Los 2 equipos de Nueva York, ¿no? Bueno, para ser exactos, están en Nueva Jersey, pero bueno, de la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es el equipo más popular de los 2, Jets o Giants? Gigante. Y
Y en agregar, y junto a esa pregunta, es decir, ¿existe rivalidad entre ambos? Pues yo digo también que los Gigantes son los más populares porque han ganado Super Bowls más recientemente que los Jets. Digo, 50 años más para acá que los Jets. Pero, y como tal una rivalidad, pues, al menos yo he visto que se enfrentan en pretemporada y en postemporada, pero sí no es como un juego así, un tipo Jets Pats, ¿no? O Jets Dolphins, como que no juegan tan seguido, entonces no, como que no se tienen ese odio como se lo tienen a los Patriotas, por ejemplo, o a los Bills, que también están en Nueva York, ¿no? A fin de cuentas están en el mismo estado, entonces como que es una rivalidad muy polite, ¿no? Muy, sí son del mismo equipo y jugamos por ver quién es el mejor, pero juegan en conferencias distintas, entonces como que no se le tiene tanto odio Okay. como a los acérrimos rivales, ¿no? De la misma división. Y aparte porque nunca se han topado en una instancia que sea como que muy determinante. En temporada regular solamente se llegan a topar una cada 10 años, entonces como que el término rivalidad no se puede, no se puede aplicar en este caso. ¿Y quién hace más localía del estadio? Es decir, hacia la gente del estado, del estado, ¿quién sería el equipo realmente? Me queda claro que ambos equipos juegan en el mismo estadio, pero ¿a quién pertenecería el estadio? O sea, el estadio pertenece a ambos. Exacto, pero la gente, localmente está más visto como, bueno, es el de los Jets, es decir, es como el Azteca, ¿no? Que ahorita juega el América y el Cruz Azul ahí, pero bueno, pues desde el América, ¿no? El local. ¿Pasa algo similar en el MetLife o no? Tal vez en los 80s o 90s sí pasaba un poco lo que tú dices, porque en esos tiempos se le conocía como el Giants Stadium. Entonces ibas a juegos de local como Jets, pero en tu boleto decía que ibas al estadio de los Gigantes. Aunque su nombre oficial era el Meadowlands, después cuando derriban ese y hacen el nuevo, nada más se le conoce como New Meadowlands o los nuevos, y su nombre comercial ahorita es el MetLife Stadium, pero por ejemplo, cuando juegan los Jets de local, todo el estadio se pinta de verde, o cuando juegan los Gigantes se pinta de azul, y por así decirlo, tal vez en Estados Unidos a nivel mundial, el equipo entre estos dos, entre Jets y Gigantes, los más populares sean Gigantes, pero en el estado de Nueva York y sus alrededores yo podría decir que están mitad y mitad, porque tú ves los partidos de Jets o cuando podía ingresar el público y prácticamente aunque sus temporadas fueran terribles estaba lleno y hay mucha fanaticada por ambos lados y al menos en el estado de Nueva York es 50-50. Ok. Y en cuanto pudieran ustedes, es decir, igual sería 50-50 pensando en el equipo más popular. Pues en ese caso yo siento que sí serían los Gigantes, porque han tenido más éxito. Digo, los dos tienen su historial de temporadas malas, ¿no? Ahora sí que el menos peor, como dicen realmente, vendrían siendo los Gigantes, porque pues de cierta forma ganan más partidos que nosotros los Jets, ¿no? Entonces yo sí diría que el equipo más popular o el que siempre es local serían los Gigantes. Y pensando, yéndonos un poquito al pasado, yo creo que antes era más popular los Jets, ¿no? ¿No piensan eso? Es decir, incluso, yo me acuerdo cuando yo era niño, era un equipo que pues se veía mucho, incluso merchandise, salía mucha información, es decir, veías una película y salía algo de los Jets. Yo me acuerdo, a lo mejor a ustedes no les tocó, pero a ti sí, Jacobo, ¿te acuerdas de esta serie de Los Años Los años Maravillosos? maravillosos, sí. Que Kevin Arnold tenía una chamarra de los Jets. Sí. Y bueno, y era clásico. Y yo creo que en ese entonces, independientemente del equipo, por la serie se puso de moda, ¿no? Esa chamarra de los Jets.
Claro, sí, de hecho los años maravillosos no me tocaron, pero por lo mismo de que a veces investigamos un poco acerca de qué tan popular es nuestro equipo, sí hay demasiadas referencias en la cultura pop acerca de el Exactamente. equipo de Nueva York. Por ejemplo, cómo olvidar aquella escena icónica de Los Simpsons, donde está la mamá de Homero en los 60 y Abe está viendo el Super Bowl y dicen, y aquí vemos a Joe Willie Namath con sus patillas que están causando furor en el público, en la gradería. Entonces, sobre todo, aparte del equipo, yo siento que es mucho la ciudad, el mercado de Nueva York, o sea, ya sea deportista, artista, cualquier tipo de personalidad, si la arma o si pega en Nueva York, pega en el mundo, o sea, es impacto inmediato. Y en los años maravillosos, yo podría mencionar que en esa época los Jets volvieron a resurgir después de su etapa setentera cuando salieron campeones, porque en ese momento estaba muy de moda el sack exchange, esta línea defensiva que hacía un montón de sacks por año con Joe Klecko, Mark Gastineau. Entonces, como que en ese momento fue casualidad de que se volvieron a poner los Jets de moda. Entonces, en algún punto los Jets sí son como parte de la historia y parte de la cultura americana. Yo creo que es parte de la cultura pop, como de esa, no necesariamente vintage es la palabra correcta, porque al final casi todos los equipos de la NFL son vintage, pero sí va muy atada a la cultura, ¿no? Y a la cultura de varias décadas de los Estados Unidos. Claro. ¿No? Incluso, y a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero según yo, los primeros Titanes, el equipo que se llaman los Titanes eran los Jets, ¿no? Antes de llamarse Jets. Sí, correcto, los Titanes de Nueva York. Exactamente. La situación con los Titanes fue de que en esas épocas estaba surgiendo la AFL, la principal competencia de la NFL. Entonces ya se veían equipos como los Raiders, los Jefes, que creo que en ese momento todavía no eran jefes y Eran estaban de todavía en Texas. Dallas. Eran de Dallas y competían directamente con los Exactamente. Vaqueros. Entonces, para ya no estar como en ese mercado, porque la verdad los Vaqueros sí eran demasiada competencia, se movieron a Kansas City. Y una personalidad de radio, que su nombre es Harry Weismer, quería una competencia para los Gigantes en el mercado de Nueva York. Entonces, ese nombre de los Titanes surge porque esta persona decía, bueno, los Titanes en la mitología griega eran más grandes y más fuertes que los Gigantes. Entonces tomaron eso como algo de mercadotecnia para incitar a la gente a ir al estadio, pero no a ver a los Gigantes, sino a los Titanes de Nueva York. Bueno, y en ese momento los Titanes no tuvieron mucho éxito, pero la franquicia de Nueva York de la AFL era muy importante. Es entonces cuando ya vino un grupo de inversionistas que vio ese potencial, compraron al equipo en 1963 y lo cambiaron el nombre y los colores a los Jets que conocemos ahora. Ok. Oigan, una Pero pregunta. esa parte, adelante, Jacobo. ¿Quién consideran ustedes que es su máximo rival? O sea, ¿quién es ese equipo que dices, no podemos, o sea, podré perder los partidos que sea la temporada, pero no puedo perder con este equipo? Dilo, Memo. Y creo que estaremos de acuerdo todos, ya que todos le vamos al misma, Los estamos en la misma Pats. división, los Patriotas. Y el resto de la NFL también, los Patriotas. Oigan, ¿y jugadores icónicos quiénes serían? Broadway Joe. Esa es la cara de la franquicia de Nueva York. El buen Joe Namath. Ok. Cuando dice, cuando señala, ¿no? Cuando va al pasillo. Y que garantizó que iban a ganar el Super Bowl contra los Baltimore Colts en aquella ocasión, y lo logró. Entonces sí, pues, y con sus abrigos de piel de mink en los estadios, fumando sus puros. Sí, él es Nueva York. Joe Namath es Nueva York, personificado en un jugador. Entonces yo creo que el máximo exponente es Joe Namath. Después, más para acá, yo creo que sería Joe Klecko o Mark Gastineau, por aquellos buenos años que tuvieron, grandes defensivos. Y pues más recientemente, creo que no hemos tenido como un jugador franquicia, una
la cara de la franquicia de los Jets debido a tantos cambios de coaches, tantos cambios de jugadores, de quarterback también. Hemos tenido los últimos 10 años más quarterbacks que los que ha tenido, no sé, Baltimore o cualquier otro equipo. Hemos tenido a Mark Sánchez, tuvimos a Gino Smith, tuvimos a Tim Tebow. Después estuvo Greg McElroy en los años de Mark Sánchez, que tampoco lo logró. En los más recientes, Sam Darnold. Tebow Time, McElroy. Estuvo Chad Pennington, ¿no? Ajá, él fue, creo que fue antes de... Tuvimos a Brett Favre inclusive un año con nosotros y yo me acuerdo, no sé por qué siempre que me acuerdo, así cuando pienso en quarterback de los Jets, pienso en Chad Pennington. Y era bueno. No estuvo, era bueno, sí, yo siempre, ajá. De hecho, la onda con Chad Pennington es que era como el quarterback mejor, con mejor calificación en su generación de draft. Entonces, el primer quarterback seleccionado en ese de fatídico NFL Draft de 1999 fue Chad Pennington para los Jets, pero en ese mismo draft, el verdadero premio estaba en el pick número 199. Tal Tomás. Un tal Thomas Brady. Pero sí, Chad Pennington dio unos muy buenos 8 o 9 años que ya para las épocas actuales de NFL son muy buenos. Ya un quarterback que pasa de su contrato de novato ya es muy bueno, y creo que alcanzó algunos juegos de postemporada, pero fue hasta ahí estuvo una temporada o dos con Miami y todavía le dio oportunidad de vencer a los Jets en playoffs. Entonces tuvo una buena carrera, una interesante carrera. Oigan, la afición, perdón, lo tengo que preguntar, ¿cómo recuerda la afición a Rex Ryan? ¿Con cariño o con odio? Yo al menos con cariño. Me caía re bien ese Rex Ryan. Sabía motivar a su gente y armaba defensivas bastante buenas. Jamás olvidaré esa defensiva del 2010-2011, donde llegaron a los campeonatos. Final de campeonatos. Conferencia, estaban muy aferrada a esta defensiva. Digo, no tenía las grandes estrellas, que era lo más increíble, porque la gran estrella que teníamos era Darrell Reeves, excelente jugador, jugadorazo, pero en el primer año no teníamos más que a él. En el segundo año se unió también Antonio Cromartie, que fue para complementar esa dupla buena, pero teníamos jugadores que salieron del draft y que habían salido bastante bien, a excepción de Calvin Pace, que era el buen pass rusher que teníamos, pero de ahí en fuera eran jugadores de bajo perfil pero que jugaban bastante bien. Me acuerdo mucho del Sione Puja, un gordito de chinos, de mata de chino. Teníamos al safety a Jim Leonard, teníamos a Bart Scott de linebacker. Eran jugadores muy buenos. Y David Harris. También, gracias linebacker, a Rex Ryan, pues armó una defensiva muy sólida y fue lo que los llevó literalmente a ese primer campeonato en el año de novato de Marks, porque en sí tenía una muy buena línea ofensiva también. Era su estrategia al menos es la estrategia que yo siento que tenía, de establecer el juego por tierra y una que otra situación de pase, pero también estaba bastante bien armado. Esa línea con Alan Faneca, con Nick Mangold, con DeBrackers Ferguson, con Matthews Lawson eran dominantes y fue lo que nos llevó a esos buenos años. Y luego en el segundo año que anexaron a la Denian Tomlinson, pues no, fue los mejores. Y creo que esos años fueron cuando nos unimos a los Jets y jamás nos pudimos zafar de ellos. Oigan, sí. ¿había sido Mangold o DeBrick Ferguson el que hizo el fumble de Mark Sánchez? No recuerdo quién había sido. Contra DeBrick Ferguson, que intentó correr y se estampó con él, ¿no? El bot fumble, el famoso bot fumble. No. Y se lo regresaron, creo, ¿no? El bot fumble fue de Mark Sánchez chocando contra Brandon Moore, el guardia derecho. Ok. Ya. Okay. Típico fan de los Jets que recuerda las cosas trágicas del equipo. No sé cómo no se me suelta la lágrima en estos momentos. Fue terrible esa jugada, no, bueno. Sí, creo que es triste que todo el mundo recuerda a Mark Sánchez más por esa jugada que por los 2 campeonatos que llegó. Imagínate, ¿no? Como persona, él a donde vaya, o sea, pasarán 20 años y lo que van a recordar de él es el bot fumble.
Sí. Es que la situación aparte de la pésima jugada que tuvo, fue el escenario en lo que lo tuvo, porque fue el juego en prime time de Thanksgiving, de Día de Acción de Gracias del 2012. Entonces, en Estados Unidos creo que en esos momentos los derechos de ese partido los tenían en cable hasta antes de ese partido, y para ese partido fue el primero que ya lo podían pasar a televisión nacional. Entonces había prácticamente 20 millones de personas viendo a los Jets en horario estelar y con esperanzas de un buen partido, y ya iban 14-0. Ocurre esta situación. De hecho, revisando los videos y como los reviews que les hacen, hay un momento en el que Mark voltea a la izquierda para dar el balón y se da cuenta que no hay nadie ahí, pero el problema fue de que se equivocó del lugar donde iba a estar el fullback. Entonces, cuando se da cuenta que no hay nadie, como que salta, como que se espanta y voltea al otro lado y ya no sabe qué hacer. Entra en pánico como perro en periférico y empieza a correr, pero no hay manera de explicar, no hay manera de justificar esa situación, pero sí fue la debacle de Mark Sánchez, fue la debacle de los Jets en esos años, y fue como un parteaguas de decir, de aquí todo va para abajo. Oigan, ¿y en México cómo viven ser fans? ¿Se reúnen? ¿O qué es lo que hacen aquí? Pues la verdad, no conozco más fans de los Jets. Nosotros al menos antes solíamos ver los partidos, los Monday Night, los Thursday Night también, para verlos, pero siempre éramos nada más nosotros dos. Entonces sí, la verdad, debe de haber más, espero. Haya más fans de los Jets, pero sí no sabría decirte cuántos más o cómo se reúnen, porque al menos nosotros dos no conocemos a más No, fans. seguro, tiene que haber más, ¿no? En Facebook, también investigando como en esta semana y también como preparando el segmento, me puse a investigar porque ustedes en sus otros podcasts tienen pláticas, pero con presidentes de club de fans, tienen pláticas con personas que se reúnen y si han ido al estadio, y las organizaciones de NFL se dan o están enteradas de que hay aficionados en México y hay veces que los contactan. Entonces yo también diciendo, a mí me gustaría que me pasara eso. En Facebook encontré algunos grupos de fans, creo que Jets México, y de nombres parecidos, pero son de alrededor de 250 personas. Entonces, también este año, ya cuando se reanude el mundo post pandemia, como que se podría tomar esa situación de tomar unos headquarters en algún tipo de bar, tipo de restaurante, e intentar reunir a la fanaticada, porque no es lo mismo ver al equipo solo en tu casa que con alguna otra persona que comparte tu afición. No, totalmente, pero se me hace rarísimo. Yo, no sé tú, Jacobo, si tú recuerdas, pero yo sí recuerdo, al menos, no recuerdo ver un grupo de Jets, pero sí aficionados, es decir, que estás en un lugar de alitas y ves 3 personas sentadas con gorra o con jersey de los Jets. Yo sí lo recuerdo. De hecho, por eso tengo tan presente un ejemplo, también el tema, ubico varios aficionados, es decir, que traen su jersey o alguna playera de Chad Pennington, ¿no? Como que no sé si es de las que más se comercializó en algún momento. Sí, no, la verdad, no, yo no me ha tocado esa ocasión. Normalmente cuando han llegado a jugar en un prime time, normalmente los fans que van apoyan al otro equipo, porque normalmente son equipos populares contra el que juegan. Entonces, cada que festejábamos nosotros un touchdown de los Jets, algo así, fue como de, ¿y ellos a quién le van? ¿O a poco le van a los Jets? ¿Qué son los Jets, no? ¿A poco existen? No, sí les recomiendo muchísimo que se metan como a grupos de Jets. Miren, o sea, yo como fan de Buffalo no conocía a nadie. Bueno, entré a Bills Mafia y hacemos como 2, 3 reuniones al año, pero de 100, 200 personas.
O sea, atascas un lugar de alitas y se vive diferente, ganes o pierdas, lo vives diferente. Y después de que vas a 4, 5, 6 juegos y empiezas a conocer a las personas, o sea, ya tengo varios que son amigos, o sea, sí se siente completamente diferente. Claro, y bueno, en internet solamente, obviamente, están los de los equipos populares que ya tienen como las bases asentadas, de Vaqueros, Acereros, también y me ha tocado ver como de Indianápolis, y yo también diciendo, creo que todavía no existe, yo podría hacerlo, podría fundar algo así, pero sí sería cuestión como de tratarlo de verlo con estas personas que igual pueden tener el mismo tiempo o hasta más tiempo de ser aficionados y ver de esta oportunidad como de poner aunque sea de nuestro lado o en México, poner un poco a los Jets en el mapa, porque tal vez el equipo de los últimos años no nos ha ayudado mucho como que estén los reflectores y eso, pero pues podría hacerse a través de los fans. Lo único, ahora que recuerdo, persona así conocida que sé que le va a los Jets es este señor que narra los partidos en Pepe Televisa. Segarra. Pepe Segarra, Segarra. que recuerdo que siempre le hacen burla por lo mismo, ¿no? De que le va a los Jets y le hacen mucho la constante broma. Entonces tú le vas a los Jets aunque ganen, ¿verdad? Entonces sí, esa es la única, la tercera persona que podría decir que también le va a los Jets, aparte de Giovanni. Aparte de las bromas que le hacen sobre su edad, también le hacen bullying por irle a los Jets. En Estados Unidos, como decía Marcos, sí, la popularidad de los Jets sí es muy grande. Y podría decir que en Estados Unidos sí tiene como fanáticos famosos. Yo ubico o investigo que el creador de la saga de Juego de Tronos, el George R.R. Martin, es fanático de los Jets porque salió hablando acerca de Joe Namath, acerca de las 100 más grandes celebridades de la NFL. También ahorita se me viene a la mente Adam Sandler, que en alguna de sus películas llega a salir con playeras de los Jets y los llega a mencionar mucho. Ralph Macchio, el Daniel LaRusso, también alguna vez lo invitaron al estado por ser fan de los Jets. Michael J. Fox, también conocido como Marty McFly, también ha estado ahí. Y bueno, también se me viene a la mente. Es que es un equipo clásico. Ajá, es lo que yo iba a comentar. Normalmente, como en estos años no han sido exitosos, por ejemplo, digamos, unos Ravens, unos Patriotas que tienen fans más como de nuestra edad, pero sí, me supongo que los fanáticos de los Jets deben ser personas ya más grandes, ¿no? Porque los buenos años de los Jets fueron hace muchos años. Tal vez nosotros ni siquiera habíamos nacido en esos buenos años. Entonces, la mayoría de las personas que le pudieran llegar a los Jets, pues puede ser porque el papá, el abuelito, el tío le lleva a los Jets y de ahí lo heredaron. Pero ahorita, tal vez por éxito actual, pues yo creo que también por eso no tenemos muchos seguidores como nosotros. Bueno, pero así hay muchos equipos, ¿no? Los Dolphins, ¿no? Los mismos Bills, Jacob, es decir, que están también resurgiendo, ¿no? También eso es algo que no hay que perder del radar. Vean lo que pasó lo que ha pasado con Bills, lo que pasó ahora con los Browns, ¿no? Miami que está Kansas, Miami a punto que está de subir. cerca, al parecer, de regresar. Los Raiders, que a pesar de que no han hecho nada como en 20 años, siguen teniendo mucha fanaticada, pero yo creo que nada más es más por el logo y los colores. Porque por la imagen, ¿no? La verdad es que esa imagen está increíble. Sí, también. Bueno, también de los Jets, la imagen de los Jets es increíble. Pues hay que aprovechar que tienen a Marty McFly, ¿no? Para preguntarle que cuándo le toca a Jets ser campeón otra vez. No, que nos diga cuáles son los draft picks que debemos hacer en menos de 40 días para darle una vuelta, un giro de 380 grados a esta franquicia, porque la verdad sí se necesita mucho. Para mandarlo a los 2000 y decirle, no, Jets, no lo hagan, no drafteen a Vernon Goldstone. Es una trampa. Es una trampa. Pues tienen todo para lograrlo ahorita. O sea, yo los veo, o sea, primero, o sea, ya sin Brady en la división, siento que la división ya está abierta para cualquiera de los 4.
O sea, antes no había forma, por mejor, o sea, bueno, una vez ustedes ganaron por ahí la división, de hecho, estando, pero bueno, fuera de eso era prácticamente imposible, pues ya. En los tiempos de Chad Pennington. Ajá. O sea, ya, ahorita es cuando, o sea, tienen lana, tienen draft, o sea, ya ahorita puedes, con lo que tienen, si quieres en un año es difícil, pero en 2 años, si hacen bien las cosas, pueden pelear durísimo. Sí, claro, la cosa es Atinarla. tomar las decisiones correctas, ¿no? A partir de este periodo de agencia libre draft, si se toman las decisiones correctas, pues sí, vamos a tener mucho éxito. Al menos en mi opinión, sí soy de la idea de que un buen equipo se construye a través del draft y reforzando piezas clave en las agencias libres, entonces sí vamos a depender mucho de ahí. Y pues ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de Buffalo. Ha crecido bastante y todos sus jugadores han salido del draft. Josh Allen, la línea ofensiva. El único que recuerdo ahorita que han intercambiado, han peleado por él fue por Stephon Diggs, que resultó una maravilla junto con el potencial que tiene Josh Allen. Entonces sí, la idea es que tomen las decisiones correctas con los jugadores correctos para armar un buen equipo. Sí. No, pues buenísimo. Marcos, ¿algo más que quieras comentar? No, pero algo que hemos platicado y que vale la pena, es decir, mi última pregunta, es decir, ustedes, ¿qué áreas piensan que es donde se va a reforzar fuerte Jets esta campaña? Y esto que nos lleve a platicar en el siguiente, pues después del draft, y que hagamos incluso escenarios, ¿no? De cómo vemos a los Jets. Sí, claro, yo creo, no sé si Giovanni también está de acuerdo, yo creo que se van a ir sobre lo que es la línea ofensiva, el perímetro, y posiblemente sobre algún receptor, pero ahí sí no sé si vaya a ser a través de, yo lo veo más factible a través de la agencia libre, hay buenos prospectos que podrían firmar gracias al cap space, pero sí yo creo que son los puntos claves que tienen que mejorar lo que es la línea ofensiva, receptores y perímetro. Sí, prácticamente vendrían siendo las mismas posiciones que yo también he estado como analizando mucho, que es lo principal que deben hacer para... En los buenos años de los Jets, el equipo era reconocido por su poderío, su fuerza en las trincheras. Entonces, regresando o dando la suficiente protección o teniendo la suficiente potencial en ese punto, se puede, aunque sea Sam Darnold, sea el quarterback que sea, se va a ver bien. Va a tener suficiente tiempo para poder tomar buenas decisiones, para no poner en riesgo el balón, y es cuando efectivamente los Jets se van a ver mejor. Sí, completamente de acuerdo. Pones un quarterback, o sea, si no tiene línea ofensiva, por más Brady Mahomes que ponga sin línea, no puede hacer nada. Sí, se vio en el Super Bowl, ¿no? Con el caso de Mahomes, no pudo hacer nada, a pesar de que es un fuera de serie, no pudo hacer nada contra esa super defensiva que tenía de Tampa, ¿no? Y pues entonces, también ha sido como que la filosofía de los equipos últimamente, ¿no? Bueno, armas un juego terrestre poderosísimo y una buena defensiva y ya con eso te alcanza para ganar un Super Bowl. O sea, necesitas línea ofensiva. O sea, yo todavía no echaría a la basura a Darnold necesariamente porque digo, si eres de los quarterbacks que están más golpeados, o sea, no necesariamente es su culpa. Todavía como que, híjole, todavía tengo tantita esperanza. Tiene ese beneficio de la duda, ¿no? Sí. De hecho, tú llevas varias temporadas, Jacob, al menos, bueno, un par, ¿no? Que dices, que bueno, dándole edad puede ser del futuro de los quarterbacks, del futuro de la liga, ¿no? Sí, pero lo tienes que proteger, ¿no? Dar armas. De hecho, Sam Darnold todavía está como proyectado entre los mejores 10 quarterbacks del futuro. Todavía, obviamente tiene una carrera que todavía va a durar unos 10 a 11 años, y no necesariamente esos buenos años tienen que ser en los Jets. Aquí sería una cuestión de analizar, ya sea los Jets o cualquier otro equipo, revisar todo el talento que tienen alrededor y verificar si poniéndole o dándole a Sam Darnold la oportunidad
de tomar los snaps, tener el tiempo suficiente, no estar presionado y que no tenga sus problemas que había mencionado en años anteriores de que parecía que en el campo veía fantasmas. O sea, si el muchacho tiene confianza puede hacer muy buenas cosas. Entonces, como yo te decía, los fanáticos estamos muy emocionados, tenemos muchas expectativas y esperanzas, pero definitivamente las opciones o el panorama, la verdad, ahorita no se puede saber exactamente qué es lo que va a pasar con los Jets en agencia libre y en el draft. O sea, estamos a la expectativa, estamos hasta impacientes de saber qué es lo que va a resultar de todo esto. Es nuestra mejor época del año para unos fans de los Jets. La agencia libre y el draft es como nuestro Super Bowl. Exacto. Es la parte más emocionante de la temporada. Yo sí tengo otra pregunta más, y porque la verdad soy fan de todo lo que es productos, merchandise y más lo que es un poquito fintech, estoy diciendo tonterías, vintage de la NFL, ¿dónde se consiguen productos de los Jets? Y yo creo que a quien nos está escuchando eso les va a interesar. Pues se pueden conseguir a través de Aquí en la México, página ¿no? de internet de la NFL, Ajá. o hay muchas tiendas que se dedican a vender lo que es equipo para fútbol americano, inclusive para las personas que jugaron o que juegan actualmente, que es una tienda que se llama Dicas. Ahí venden muchas merchandise y memorabilia de tarros, jerseys, balones. Venden muchas cosas en esas tiendas y son nacionales al 100%. Ok. Sí, todo mis gorras o los gorros que yo he conseguido aquí hablando de Ciudad de México han sido en Dicas, porque Dicas. en las cadenas o en las grandes tiendas como ahorita está de moda que estén en Innova Sport, en Martí o en las tiendas New Era que apenas tienen unos 3, 4 años que acaban de salir en Ciudad de México. Todo prácticamente, sí hay variedad, pero de los equipos más populares, pero de un equipo como los Jets sí hay que buscarlo y si llegas a encontrar algo, es un tesoro, es como 1 entre 100. Ahora, no sé si han visto que de repente hay muchos turistas, ¿no? Yo tengo incluso un par de sombreritos para el frío, es decir, fíjense cómo turistas, sobre todo europeos, pudiera ser porque es la ciudad de Nueva York y es una ciudad de muchísimo turismo, pero luego fíjense en lugares de frío, en Europa, cómo van a ver gente que tiene esos sombreros como para, o esas gorritas, pero que son para el frío, que protegen los oídos y son de los Jets. Luego échenle un Pompón ojo, y todo, ¿no? fíjense. Con pompón y todo. Exacto, no sé por qué, pero puede ser porque pasan a Nueva York y lo compran, pero fuera de Estados Unidos, al menos los gorros de frío, creo que los que más van a ver son de los Jets. Sí, prácticamente también sería por lo mismo de que Nueva York es la ciudad más popular y más importante del mundo, entonces todos los que van de turistas o los que van de visita quieren llevarse algo de algún equipo de la ciudad. Obviamente lo principal sería de los Yankees, de los Knicks, de los Mets, pero como tú dices, como esos equipos son más como de primavera o más de estadios cerrados, las situaciones como de intemperie o de frío se le dejan más a los equipos de fútbol americano, que en este caso serían los Gigantes y los Jets, pero también, como habían mencionado anteriormente, el logotipo de los Jets y sobre todo en ese tipo de gorros, lo que es más popular encontrar es el logotipo del avioncito, que se puso muy de moda en los 70s. Entonces, y obviamente si lo comparas con el logotipo de los Gigantes, que nada más es el nombre de los Gigantes o la NW, pues prefieres llevarte el avión. Exacto. Oigan, pues hay que hacer uno posterior al draft, o sea, dado que el draft lo decide en buena parte Jets, a ver si hacemos otro episodio unos días después del draft.
Claro, si nos hacen la invitación, nosotros, No, desde ya, nosotros encantados. puestísimos. Pues ya Claro, estamos. y de antemano les agradecemos la oportunidad de hablar de nuestro equipo, siendo que no somos como presidentes de algún club de fans o las voces respetadas de los Jets en México. Obviamente va a haber un montón de personas que saben mucho más tanto de los Jets hasta de fútbol americano, pero es bonito hablar del equipo y de tu afición al fútbol americano, y les agradecemos mucho. No, Al contrario, ¿no? ustedes, en verdad. Y ya, desde ya la invitación. De acuerdo, Ok, sí, seguro. Nosotros con mucho gusto. Pues muchísimas gracias, Giovanni, Guillermo, Marcos, muchas gracias. Ojalá les haya gustado el State of the Franchise de los Jets. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Un abrazo, Giovanni, Guillermo. Cuídense Igualmente, mucho. que Igual. estén muy bien y a seguirnos cuidando, que todavía no. Un abrazo, cuídense. Hasta luego. Igual, un abrazo, hasta luego.